Hola, ¿qué tal? Una vez más, muchísimas gracias por estar acá. La frase lo que no mata engorda, yo creo que ha caído un poco en desuso en este tiempo post-COVID, ¿verdad? Donde hemos desarrollado una cultura antibacterial, antiviral, antiséptica y desinfectante, ¿ok? Ahora, la pregunta ¿es buena tanta protección? ¿Nos hace bien tanta protección? Por ejemplo, ¿debemos usar antibióticos cada vez que comienza un virus? Y en el mundo corporativo, cuando una empresa está en problemas, una empresa pública, es bueno darle fondos a que el gobierno venga el gobierno y la rescate, por ejemplo. Yo soy Eduardo Villegas, este es tu programa Coaching Expansivo Hoy, y el capítulo de este día se llama Antifragilidad. En una sociedad que está obsesionada con la felicidad, la meta siempre es la comodidad, la tranquilidad, poder retirarnos, poder tener peace of mind, ¿verdad? Entonces, como dice, paz mental, ¿verdad? La pregunta es, ¿son esas metas? Porque los seres humanos necesitamos retos. De hecho, la Biblia nos cuenta que el mismo Adán, cuando fue puesto en el Edén, no necesitaba negociar, tenía abundancia de comida, de frutos, tenía hasta esposa, tenía todo lo necesario, pero Dios le da un trabajo, le dice que agarre el jardín y lo cultivas y lo guardas. Necesitamos metas, necesitamos retos. Cuando no tenemos esfuerzo, cuando no nos esforzamos, nos atrofiamos. Lo que no se usa, se atrofia. Se hizo un estudio con abejas y se colocaron en un ambiente sin gravedad. Básicamente no tenían que aletear, se podían desplazar sin mucho esfuerzo. Y el estudio mostró que en 24 horas la mayoría de las abejas habían muerto porque necesitan el reto. Ahora tú podrás estarte preguntando, Eduardo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que los problemas, los retos y las dificultades son buenos? Bueno, yo creo que sí. Incluso la adversidad. Lo que te hace experimentado en tu vida, en tu carrera, son las batallas peleadas. No, nos forman, nos afilan, nos hacen más sagaces y más fuertes. De hecho, los árboles con las mayores raíces son los árboles en aquellos lugares donde hay poca agua. Y de hecho, ¿de quién has aprendido tú más? ¿De un jefe fácil o de un jefe difícil? ¿De qué aprendes más? ¿Del éxito o del fracaso? Ahora bien, en este slide podemos ver cuál es el opuesto a ser frágil. Generalmente se habla de que lo contrario de ser frágil es ser resiliente. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos esta pelota que es plástica o de goma y que se dice, ¿cuál es el principio físico? Bueno, este es un material resiliente porque cuando viene una presión fuerte y lo aplasta, ¿verdad? Una vez que pasa la presión, la pelota recupera su forma original. Esto significa que es resiliente. O sea, en el mundo corporativo podríamos decir un gerente de ventas que ha sido exitoso, de repente tiene un año pésimo, las ventas son patéticos los resultados, pero se levanta y al siguiente año vuelve a vender o recuperó el año al final y logró sus ventas. Es una persona que fue resiliente y eso aplica para sistemas, para personas, para sociedades, para empresas, etcétera. Ahora bien, hay otro punto de vista. Cuando vemos al amigo Nassim Taleb, quien es un famoso escritor de varios libros como El Cisne Negro y Antifrágil, él es un experto en temas de probabilidad e incertidumbre. Nassim Taleb, en el siguiente slide, por favor, él nos dice que no, que lo opuesto a lo frágil es lo antifrágil. ¿Ok? Significa un sistema que no solamente recupera su estado, sino que se hace más fuerte. Y ahí vemos, ¿verdad? Que él se va al otro extremo, que él dice, no, no solamente vuelve a su nivel, sino se hace más fuerte. Y tenemos el caso, por ejemplo, digamos un niño pequeño se enferma y decimos, caramba, es frágil, pero luego se sana y decimos, es resiliente porque recuperó su salud. Pero realmente es antifrágil porque junto con la recuperación de su salud probablemente desarrolló un más fuerte sistema inmune. Ahora va a ser más fuerte delante de las enfermedades. Volviendo al gerente de ventas, decimos, no solamente no fue frágil, sino resiliente porque recuperó su éxito, sino que además tuvo unos aprendizajes que lo ayudaron a que ahora sea promovido. Entonces es antifrágil. Y de eso se trata. En el siguiente slide podemos ver la definición que Nassim Taleb hace sobre antifragilidad. Él dice, es una propiedad de los sistemas en la que aumentan su capacidad de prosperar como resultado de factores estresantes. O sea, cuando hay estrés, choques, volatilidad, ruidos, errores, fracasos, ataques o fallas, Nassim Taleb dice, nos hacemos más fuertes y debemos verlo de esa manera. No lo veamos como una amenaza, veámoslo como una oportunidad. ¿Ok? Y en palabras del gran
poeta Khalil Gibran, no se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Por ejemplo, el 21 de marzo está iniciando la primavera en todo el norte, en la parte norte del planeta, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, acá en Nueva Jersey, ¿por qué me alegra tanto que comience la primavera? Porque vengo de un frío invierno. El frío invierno me hace apreciar la primavera más que el resto de las personas, más que cuando vivía en Venezuela, que tengo un país que constantemente el clima es muy agradable. De hecho, estudios recientes han demostrado que las personas que continuamente están buscando la felicidad incrementan sus expectativas y buscan tanto evadir el sufrimiento que contradictoriamente logran tener menor felicidad. Y parte de fortalecer la inteligencia emocional es procesar dificultades y procesar emociones, ser capaces de lidiar con eso, con las dificultades. Y eso lo vemos en la naturaleza constantemente, como lo podemos ver en este slide. Una pequeña planta resurgiendo entre la sequedad y las grietas de la tierra. Ahora bien, en la siguiente gráfica podemos ver lo que es un sistema frágil. Un sistema frágil es un sistema que mientras que estás más a la derecha, la flecha de abajo, la parte horizontal, mientras estás más a la derecha hay mayor presión. Entonces, cuando hay poca presión, tiene un alto resultado, pero en la medida que la presión crece, el resultado va decayendo. Ese es un sistema frágil. Ahora bien, ¿qué es un resultado? ¿Qué es un sistema antifrágil? Bueno, hace algo diferente. No es realmente así, pero a largo plazo, mientras mayor es la presión, va produciendo un mejor resultado porque el sistema se va fortaleciendo. ¿Ok? Entonces podemos ver la oposición. De nuevo, insisto, no es una curva tan recta como esta, porque esto tiene más bien subes y bajas. Sería una curva muy difícil de planear, pero el punto es que a largo plazo, cuando tú es como hacer pesas, ¿verdad? Es entrenar y entrenar y entrenar. Bueno, la presión sube, el peso sube, pero ¿qué pasa? El resultado es más alto, tú te haces mucho más fuerte. Ahora, la pregunta importante para este programa es, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres antifrágil? ¿Eres resiliente, que es muy bueno? ¿O quieres ser antifrágil? ¿Quieres ser mejor aún cada vez después de cada prueba? Y más que preguntarte cuál eres tú, te preguntaría cuál decides ser tú. Y vamos a ver, te voy a hacer unas preguntas y necesito que me respondas que te respondas a ti mismo con muchísima sinceridad. Cuando tienes presión, realmente presión en dificultades, cuando se salen 5 cosas a la vez, cuando el mundo parece que se está desarmando, tú tiendes naturalmente a que, primero, afrontas el reto o empiezas a buscar una escapatoria. Asumes el liderazgo, reconoces la situación que tienes o empiezas a buscar un culpable. Decir, no, esto no es culpa mía, esto fue fulano y mengano, ellos fueron los que se equivocaron. Procuras enfocarte en el proceso y dices, bueno, tengo una dificultad, pero voy a lograr salir de esta, o más bien te desenfocas y te enredas y se te olvidan, se te dificulta tomar las decisiones. Eso nos muestra, si estás en la primera columna, que estás siguiendo una creencia empoderadora. Se puede. Es difícil, es complicado, pero se puede. O el lado derecho estás en una creencia limitante. No se puede. Qué desastre. ¿Por qué me pasa esto? No es justo. Todo esto me cayó encima. Esta simple distinción, en el primer momento que empieza el problema, ¿a dónde tú eliges ir? ¿Al lado de se puede como creencia empoderadora o al lado de no se puede como creencia limitante? Va a determinar el éxito o el fracaso de lo que va a ocurrir. Como aquella famosa frase de Henry Ford, ¿verdad? Ya sea que crees que puedes o crees que no puedes, eh, estás en lo cierto. Ahora bien, ¿cómo tú puedes pasar de ser resiliente a ser antifrágil? Bueno, aquí te muestro, estos son 5 pilares básicamente de la gente. Una persona muy talentosa tiene estos pilares, ¿verdad? Estos son 5 elementos esenciales de un gran líder, de un gran trabajador o de un gran líder. Agilidad mental, que tiene que ver con la facilidad, no solamente numérica, sino con la facilidad de poder tomar situaciones complejas y explicarlas de una manera simple. El foco en resultados, que significa la persona que persiste éticamente, pero va siempre una milla extra y tiene la disciplina, la perseverancia hasta que logra resultados. La autoconciencia es el centro de todo líder y de toda excelencia, que es el saber reconocer los propios errores, poder observar nuestra conducta desde nosotros mismos, ¿verdad? Y poder corregir la ruta. Habilidad con la gente o people abilities, ¿verdad? Soft capabilities, que es la habilidad de relacionarnos con los demás, de comunicarnos, de inspirar a otros. Y otro elemento muy importante es adaptarnos al cambio, ¿ok? Salirnos de la zona de confort y adaptarnos al cambio, no solamente
aceptar el cambio, sino abrazar el cambio. Entonces, estos son 5 pilares. Hay muchos otros que tú puedes escoger, no tienes que limitarte a estos. Pero tú, por ejemplo, tomas estos 5 y tú analizas objetivamente en cuál de ellos tú eres fuerte y en cuál eres débil. Entonces, en el siguiente slide, imaginemos que este es tu perfil. Pero tienes mucha agilidad mental, mucha capacidad, el foco de resultados está bien, estás en un nivel aceptable, perfecto, pero en tu autoconciencia y en tu habilidad con la gente, sobre todo, estás por debajo del promedio. Tú no eres muy consciente de tus cosas, a veces dices cosas y no, después te diste cuenta que lo hiciste mal, no te observas bien. Y cuando hablas con las personas, bueno, a veces vienes con grandes ideas, pero no las sabes transmitir, o eres fácil tener conflicto con la gente, o la gente te molesta fácilmente, pierdes el control. Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago con esto? Identifica, imaginemos que estas son tus dos mayores áreas de oportunidad, la autoconciencia y la habilidad con la gente. Entonces tú decides trabajar en la parte débil como si fuera un músculo. Tú dices, es muy simple esto, ¿verdad? Es autoconciencia. Bueno, ¿cómo puedo yo aumentar mi autoconciencia? Bueno, me voy a preguntarle a mi jefe, a mis compañeros, incluso a mi equipo, que me den retroalimentación, que me digan qué puedo mejorar, pero con una actitud humilde y abierta para que, con la piel de rinoceronte, como dicen, para que me digan lo que opinan y yo trabajar en mejorar eso. Eso automáticamente trabaja mi autoconciencia y mi habilidad con la gente, ¿cómo la puedo desarrollar? Pues simplemente acercándome más a la gente. La clave está en salirte de tu zona de confort. Si tú sientes y hasta que lo incómodo se te vuelva cómodo. Entonces tú dices, bueno, tengo un problema con la gente, no me gusta relacionarme con la gente, me gusta trabajar aislado. Y quizás tu carácter es introvertido y está bien, no hay nada de malo con eso, pero tú sabes que si desarrollas mejor comunicación con la gente, te va a proyectar en tu carrera, que necesitas la política, necesitas conocer, necesitas reunirte, necesitas conectarte. Entonces tú tomas voluntariamente y te expones a eso, porque la práctica es el maestro. De nuevo, es como el músculo. ¿Qué necesita? Reforzarse. Y tú dices, bueno, mi cuerpo es fuerte, pero justamente, qué sé yo, mis piernas son las débiles cuando subo escaleras. Entonces empiezas a subir más escaleras, empiezas a hacer ejercicios para las piernas y a fortalecer el área que sientes débil. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar entonces de ser resilientes a antifrágiles? Bueno, el primer punto es el que ya te dije, ¿no? El que acabamos de hablar, que puedes incluir en tu rutina diaria para aprender a sentirte más estable en lo inestable, para sentirte más cómodo o cómoda en lo incómodo. Porque acuérdate, como te dije hace un minuto, en estos tiempos no basta aceptar el cambio, tenemos que ser pro cambio, tenemos que estar dispuestos a abrazar el cambio. Y tenemos dos opciones, o evitar lo incómodo porque no me hace sentir bien, lo cual te limita, o me meto en lo incómodo hasta que se me haga cómodo. Aprendo a vivir en lo inestable, entiendo que la realidad es inestable y que yo tengo que aprender a navegar en eso. Es como estar en un barco en aguas turbulentas, tengo que aprender a navegar en eso hasta que se me haga costumbre. Ok, segundo punto, pensar un poco en la mentalidad, esto también va a pasar. Una amenaza, yo siempre he dicho que es como un buen regalo, pero envuelto en un papel periódico. Se ve feo, pero es mejor abrirlo, perdón, que despreciarlo. Entonces, tengo una mentalidad más a largo plazo, más de perspectiva. Esto también va a pasar y cuando esto pase, yo voy a ser un mejor profesional, yo voy a estar más cualificado, yo voy a estar más preparado. Y por último, planea vivir 100 años o planifica tu vida para vivir 100 años, pero vive al mismo tiempo un día a la vez, como si este fuera el último día. ¿Y a qué me refiero? Haz tu mejor esfuerzo cada día, rétate, pero cuando se acabe el día no te quedes enganchado en lo que salió. Puedes evaluar el día, pero no te quedes enganchado en qué salió mal y qué salió bien y qué hice y qué no fue lo que no dije, sino aprende a dar lo mejor cada vez, a desconectarte, porque necesitas tu descanso, necesitas respirar, necesitas tu espacio. Y eso también es parte de ser antifrágil, tener el descanso, tener la paz mental que te permita batallar en medio de la dificultad. Y ahora bien, para cerrar, se dice que en el estado de Colorado, bueno, el estado de Colorado, la mitad oeste son montañas, son las famosas Rocky Mountains, son las montañas rocosas, y el lado este son unas llanuras. Y entiendo que es el único estado, al menos en Estados Unidos, que tiene vacas y tiene búfalos. Ahora bien, generalmente las tormentas vienen desde las montañas rocosas, o sea, de oeste hacia el este.
Y se dice que las vacas, cuando viene una tormenta, las vacas huyen de la lluvia. Cuando ellos ven que viene la lluvia, ellas tratan de huir hacia el este y lo que hacen es que van las vacas corriendo y la lluvia, las nubes van encima de ellos, lo cual hace que sea mucho más larga el sufrimiento o el tiempo debajo de la tormenta. Los búfalos, en cambio, embisten, confrontan la tormenta. ¿Okay? Y eso hace que, aunque sea más fuerte la decisión, pues la tormenta va más, pasan menos tiempo debajo del agua, por decirlo así, porque van en la vía contraria. Con mucha frecuencia yo veo que en la vida corporativa, huir es más doloroso que confrontar. Evitar el dolor, muchas veces, evitar el dolor es algo que nos va a terminar doliendo más. No te estoy invitando a que seas estoico, que tomes todo como venga con el pecho contra las balas, pero el tema es que los retos, las dificultades son oportunidades. Yo te invito a ver el conflicto como si fueran escalones para moverte, que es un buen regalo mal empacado. Aprende a evitar el dolor. A, evitar el dolor a largo plazo no te va a hacer más feliz. Lo que sí te va a hacer más feliz es que te hagas antifrágil, que aceptes el reto como parte del entrenamiento o que lo tomes como que es un entrenamiento tuyo, ya sea en lo profesional o en tu vida personal. Entonces, si estás estancado en tu posición, si tus cambios son siempre horizontales, pero nunca das el paso hacia arriba, que es la verdadera promoción, o si tu progreso profesional está siempre afectando otros intereses de tu vida personal o tu familia, contáctame. Aquí están mis datos para una sesión de cortesía. Por favor, no te quedes allí. Hay más potencial en ti, pero tú no lo estás viendo porque tú estás atrapado dentro de ti. Lo que hace un coach es ayudarte a ver las oportunidades y ver las cosas de una perspectiva diferente a como tú las estás viendo. Y es ahí donde están las oportunidades, en los puntos ciegos, donde está ahí la oportunidad llamándote, pero por tu cultura, por tu experiencia, por tu propia biología, por tu propia historia personal, por tus emociones, tú no las estás viendo. ¿Ok? Así que no te quedes allí y contáctame para una sesión completamente gratuita. Y por último, si notaste algo en este programa, algo que cambia, primero te pido que me escribas al respecto. Y segundo, te felicito porque identificar una barrera es el primer paso para derribarla. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.